quien ya se Asambleísta, encuentra muchas en el gracias, uso de señor la palabra. presidente. Por favor, a través de secretaría envié la presentación para que sea proyectada. Por favor, señor secretario. El asambleísta por Manabí solicita en este momento que se pueda proyectar una presentación que acompañará la exposición de este informe, del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que fue tramitado por la Mesa Legislativa que trata los temas relacionados con los gobiernos autónomos y también con la descentralización. Estamos a la espera que desde Secretaría se pueda atender este pedido del asambleísta Lenín Barreto, asambleísta que representa a la provincia de Manabí por el partido político Unión por la Señor presidente, por Esperanza. favor, disponga que a través de secretaría se proyecte la presentación que envié hace un momento. Insiste el asambleísta Barreto en su solicitud en la proyección de esta presentación que acompañará la ponencia del respectivo informe. Bien indicaba Javier, en este momento nos encontramos en el tercer punto del orden del día. La sesión número 783 tiene en total 4 puntos. Ya se ha evacuado tanto el primero como el segundo punto, que fue el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Prevención, Protección y Atención Permítanos dos Integral minutos, señor de las asambleísta, ya personas que para poner su padecen presentación. diabetes. Gracias. Por Este favor. es un tema que ahora retorna a la mesa legislativa, que lo ha tramitado, es decir, la Comisión del Derecho a la Salud, en donde los asambleístas pueden presentar sus aportes que se sumarán a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. En el segundo punto del orden del día hubo una comisión Se general procede con en la la cual presentación, se con su autorización, presidente. presentaron tanto la directora de la Casa de la Diabetes como el presidente de Muchas la Alianza por la gracias, señor Salud. Está lista ya la secretario. proyección en En este primer punto. Interviene el lugar, me asambleísta permito Barreto. felicitar a toda la Comisión de Gobiernos Autónomos por el trabajo realizado, al equipo técnico y asesor, así como a aquellos que intervinieron en la construcción de este proyecto de ley, así como también el proponente. La siguiente diapositiva, por favor. Este es el informe para el primer debate del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que surge a través de la necesidad de viabilizar la enmienda constitucional aprobada el 17 de enero de 2021 y publicada en el registro oficial el 25 de enero de este mismo año. Dicha enmienda modificó el artículo 272 de la Constitución de la República del Ecuador, con la cual le refiere los criterios para la distribución de los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta enmienda aumenta el numeral cuarto, el que establece el número de kilómetros existentes planificados y proyectados en las vías rurales correspondiente al territorio y jurisdicción del gobierno autónomo descentralizado provincial. Es decir, aumenta un nuevo criterio que debe ser considerado para la distribución de recursos específicamente a las prefecturas provinciales. El objetivo de esta enmienda es el de distribuir los recursos económicos de forma proporcional y equitativa, teniendo en cuenta que una de las competencias más importantes de los gobiernos autónomos provinciales es el deterioro, es el de velar por el correcto mantenimiento de las vías y el del mejoramiento de estas. Pues el sistema vial es de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, especialmente las más productivas de una provincia y en el país en general. Siguiente diapositiva, por favor. En virtud de esta disposición transitoria única de la enmienda constitucional, la Asamblea Nacional debe realizar las reformas legales pertinentes en un plazo de 120 días para posibilitar la nueva distribución de recursos asignados a los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso provinciales. A través de este proyecto se reforma el COTAD. En el artículo 271 de la Constitución establece que los gobiernos autónomos descentralizados
participará de al menos el 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior del 5% de los no permanentes, exceptuando los que se refieren a endeudamiento público. De esto podemos desprender el artículo 192 del COTAD, que considera el monto total a transferir a estos gobiernos autónomos descentralizados por parte del gobierno central. Esta distribución está incluida de la siguiente manera. El 67% va dirigido hacia los gobiernos municipales o distritos metropolitanos, el 25% dirigido a los gobiernos provinciales y finalmente el 6% a las juntas parroquiales. Actualmente, el total de estos recursos se distribuye conforme al tamaño y densidad poblacional, las necesidades básicas e insatisfechas de los territorios, los logros en los mejoramientos de niveles de vida, el esfuerzo fiscal y administrativo y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, así como el Plan de Desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Como podemos ver, en este caso no se incluye en este articulado el criterio vial. Siguiente diapositiva, por favor. Es decir, actualmente el COTAD no se encuentra en este cuerpo legal el criterio vial, tal como lo establece la enmienda aprobada en el artículo 272 de la Constitución. Sin embargo, esta enmienda no es específica acerca del criterio cómo se debe realizar, ya que supone una disminución de los otros criterios y tampoco establece el porcentaje de las variables a tener en cuenta, para así asignar los recursos según el criterio vial. Esta reforma que se propone no tiende a aumentar el presupuesto general del Estado para así asignar nuevos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, sino que determina la inclusión de un nuevo criterio encaminado a mejorar la equidad de transferencia de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, para que de esta manera se planifique, se construya y se mantenga el sistema vial dentro de sus competencias, respetando así el criterio y el principio de equidad territorial. Siguiente diapositiva, por favor. El proyecto de ley inicial presentado por el asambleísta Byron Maldonado introduce el criterio vial con un porcentaje del 5% del total de la asignación correspondiente a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, pero no se establecían los criterios que se afectaban. Esta fórmula de cálculo solamente radicaba en la función de los kilómetros existentes dentro de la circunscripción territorial, así como los kilómetros planificados y proyectados. La siguiente diapositiva, por favor. El uso de la palabra se encuentra el asambleísta Lenin Barreto, quien realiza la ponencia del informe del proyecto de ley. Esta comisión, la Comisión Especializada Permanente de los Gobiernos Autónomos, Descentralización y Competencias del Territorio, abocó el conocimiento de este proyecto de ley en sesión ordinaria número 43, el 14 de enero de 2022. Se debe recalcar la participación de los diferentes actores interesados en este proyecto de ley, así como las variaciones de los mismos. A todos los gobiernos autónomos descentralizados provinciales se les hizo conocer el tratamiento de esta ley, así como las diferentes aportaciones tenidas en las diferentes sesiones. Fueron recibidas en comisión general prefectos, viceprefectas, prefectas y viceprefectos, así como los diferentes delegados de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados del país, con los cuales tenemos, por ejemplo, la participación del prefecto de la provincia de Loja, el ingeniero Rafael Dávila, la viceprefecta de la provincia de Bolívar, la señora Tránsito Aguachel, el prefecto de la provincia del Oro, el ingeniero Paul Hernández, el director de planificación y delegada de la prefecta de la provincia de Santo Domingo, ingeniero Jorge Chicaiza,
la presencia de la prefecta de la provincia de Azuay, la socióloga Cecilia Méndez Mora, al procurador síndico y delegado de la prefectura de la provincia de la Azuay, ingeniero abogado Santiago Correa, al secretario general y delegado de la prefecta de la provincia de Orellana, el doctor Marco Solórzano, al asesor jurídico de la provincia de Sucumbíos, doctor Marco Braco, y finalmente al delegado de la provincia de Pastaza, doctora Giovanna Córdoba, procuradora síndica del Delegado provincial de Chimborazo, el abogado Alejandro Torres. Siguiente diapositiva, por favor. En la misma línea, esta comisión ha recibido un sinnúmero de aportaciones por parte de las personas anteriormente mencionadas. Se ha trabajado en la mesa técnica con las aportaciones recibidas. Cabe la pena recalcar que esta propuesta fue acogida dentro de la comisión, que es la de Congope, y que fue mucho más equitativa que la propuesta inicial, puesto que se beneficia un número mayor de provincias, pero el número de provincias que se afectaron, esta afectación fue realmente menor. El Congope, que fue la propuesta que vamos a analizar y está siendo tomada en consideración en esta sesión del Pleno, tiene criterios como, por ejemplo, el tiempo promedio máximo y mínimo de desplazamiento entre los poblados rurales y los establecimientos de salud del territorio del gobierno autónomo descentralizado, el máximo y el mínimo de la densidad vial del gobierno autónomo descentralizado provincial, el porcentaje máximo y mínimo de los poblados rurales cercanos a la red vial del gobierno autónomo descentralizado, también los puntos críticos máximos y mínimos solucionados por la red vial de la prefectura. En este caso, el criterio vial supondría un 10%, dado que no se asignan más recursos. Para obtener este 10%, se disminuye el 5%, el 25%, el 20% del criterio de niveles de necesidades básicas insatisfechas y otro 5% del 25% de los logros del mejoramiento de los niveles de vida. Hay que tener en cuenta que la fórmula sugerida por el Congope es el resultado del análisis del criterio vial, con todas las variaciones posibles, planteadas con distintos escenarios, según la modificación de los criterios vigentes. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos observar, compañeros y compañeras asambleístas, esta fórmula, si bien es más completa y más compleja, se ha tenido en cuenta criterios variables y posibles escenarios. La fórmula sugerida garantiza una mayor equidad en la asignación presupuestaria entre las provincias, pues 12 provincias se benefician viendo aumentar su transferencia en un total de 1.24 millones, y a las demás 12 provincias se le asignarán menos recursos con el mismo rango. En este último cuadro, del lado derecho, se muestra de forma detallada la variación de los montos actuales al aplicarse la fórmula sugerida vigente, la fórmula sugerida por el Congope. Cabe recalcar que la fórmula es el resultado de la suma total, el máximo y mínimo de la densidad vial de las provincias, el tiempo promedio máximo y mínimo del desplazamiento entre los poblados rurales y los establecimientos de salud en el territorio, el porcentaje máximo y mínimo de poblados rurales cercanos a la red vial y los puntos críticos máximos y mínimos solucionados de la red vial del DAC provincial. Siguiente diapositiva, por favor. Esta reforma, este proyecto de ley, consta de 3 artículos. El primer artículo, que modifica el artículo 192 del COTAD, el cual agrega un último inciso que considera el criterio vial de las provincias, para así dar mayor equidad a la asignación de recursos ya establecidas. El artículo 2, que modifica el artículo 194,
el cual establece considerar el criterio vial, considerando los kilómetros existentes, los kilómetros planificados y los kilómetros proyectados de las vías rurales. Y finalmente, el artículo 3, que modifica el artículo 195, que establece la fórmula a considerarse para la distribución del recurso. Esta reforma también posee 3 disposiciones transitorias. La disposición transitoria primera, que establece un tiempo máximo, un plazo de 90 días, para que el Organismo Nacional de Planificación y el ente rector de las finanzas públicas actualice las ponderaciones de los criterios de asignación de recursos considerando el criterio vial. La disposición transitoria segunda establece un plazo de 90 días para que el ente rector en materia de vialidad, publique los valores correspondientes a las variables y a la forma del cálculo del criterio vial. Y la disposición transitoria tercera responsabiliza que el ente rector de finanzas públicas, una vez que cuente con los criterios actualizados, deberá transferir los valores correspondientes a los GATS provinciales. También este proyecto de ley posee una disposición general única que establece que la Asamblea Nacional, como encargado de velar por el cumplimiento de la ley, obligaciones dispuestas al Consejo Nacional de Competencias y al ente rector en materia de vialidad. Y finalmente una disposición final. En definitiva, compañeros y compañeras asambleístas, no existe fórmula alguna por la cual no se afecte de pronto a otras provincias. No existe, ni difícilmente existirá. La única manera para acometer el presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados es cambiar la fórmula de acuerdo a la Constitución, o también que existan mayores ingresos permanentes como no permanentes dentro del presupuesto general del Estado. La fórmula sugerida por el CONGOPE optimiza la distribución de los recursos. Por ende, es la que se ha recogido y la que se está tratando en este primer debate. Es una ley, un proyecto de ley que se ajusta más para respetar los principios de equidad territorial. Estos principios, tenidos en cuenta, mejoran la distribución y suavizan también las transferencias. Es decir, no darle más al que más tiene. Se redistribuye a los que menos tiene, quitando a los que más tienen. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe recalcar, y hay que hacer énfasis en esto, de que no hay forma alguna de que el nuevo criterio no afecte a algunas provincias. Es decir, no se puede beneficiar a todas las provincias. La propuesta que hoy se presenta es la más equitativa. Y la fórmula sugerida por el CONGOPE optimiza la distribución de los recursos. Por ende, es la que se ha recogido y la que se presenta. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, me gustaría terminar esta intervención recalcando que este proyecto de ley reformatoria, ACOTAP, es necesaria para viabilizar legalmente lo que ya está aprobado en la Constitución vía enmienda constitucional. Es un proyecto que propone desarrollar una ley más equitativa a la asignación de recursos y que se han realizado las asociaciones pertinentes. Asimismo, solicitamos su apoyo para que este proyecto de reforma al COTAD, pues la Asamblea Nacional debe legislar en pro de una distribución de recursos más beneficiosa, alineada a una verdadera equidad territorial. Muchas gracias, señores y señoras asambleístas, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta.